verlos, bueno, imaginar que los veo, ¿verdad? Y el público que tengo aquí cerquita, pues estamos en el estudio de Génesis y vamos al capítulo 3, vamos a terminar este interesante capítulo, ¿verdad? Que es uno de los capítulos, como decíamos, más importantes de toda la Biblia, porque es el que nos indica, ¿verdad?, por qué estamos como estamos y por qué la creación sufrió un cambio tan tremendo, ¿verdad? Como la desobediencia del hombre trajo un cambio de curso, tanto para el hombre como para la humanidad, como para la creación, ¿verdad? Porque fue afectado todas las cosas debido al pecado. Y nos vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer el versículo 20 y 21, ¿verdad? Y pues lo comentamos, ¿no? ¿Qué le parece? Dice el versículo 20, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pues ya vimos, ¿verdad?, en los versículos 7 anterior, que cuando el hombre y su mujer pecaron, inmediatamente pues se abrieron, su conciencia empezó a funcionar, ¿verdad? Antes de pecar, ellos no tenían la vida conforme a la conciencia, sino conforme al Espíritu de Dios. O sea, Dios es el que los guiaba a ellos. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Una vez que el hombre peca, se activa la conciencia y el hombre es felicitado o es condenado por su conciencia. Esa conciencia les dijo, ¿verdad? Les enseñó, les mostró que estaban desnudos y que necesitaban cubrir su desnudez, que representa la vergüenza del ser humano, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos leer ahí, ¿verdad? Como ya lo hemos estado viendo, que pues ellos se trataron de cubrir, ¿verdad? Con hojas de higuera, dice que se hicieron delantales, y como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pues ahí fueron el inicio de todas las religiones, ¿verdad? Y esa es la esencia de todas las religiones, el tratar de cubrir su pecado, el tratar de cubrir su desnudez, el tratar de cubrir la vergüenza del ser humano a través de los mismos medios del ser humano, ¿verdad? Y esto es precisamente para tranquilizar un poco la conciencia que los está condenando, ¿verdad? Sabemos que esto es imposible si Dios no interviene en el asunto. Muy bien, pues ahorita leímos el versículo 20 y el versículo 21 y podemos decir que estos dos versículos son uno solo, ¿verdad? Porque podemos ver que cuando Dios ve al hombre en su condición y a su mujer en su condición pecaminosa, Él los vio tal y como estaba, aunque trajeran sus delantales, ¿verdad? Aunque trajeran ropa o lo que se hayan puesto ellos, pues Dios los vio tal y como estaban, desnudos, descubiertos, llenos de vergüenza, ¿verdad? Y entonces Dios, por su gracia y su misericordia, aquí en el versículo 21, voy a tratar primero el 21 y luego vemos el 20, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos decir, o pueden decir, ¿verdad?, que hay dos religiones en toda la humanidad. Una es la religión hecha por la mano del hombre, en donde el hombre, pues con sus propios medios, sus propios recursos,
sus propias formas de pensar, trata de cubrirse de la manera que piensa que está bien, ¿verdad? O sea, haciendo buenas obras, haciendo tal cosa, ¿verdad? Si yo hago esto, merezco esto, o voy a ganar esto, ¿verdad? Esa es la esencia de todas las religiones. De hecho, pues la religión más fuerte, pues enseña el camino de las buenas obras. Pórtate bien, échale ganas, ¿verdad? Ayuda a la gente, no sé qué tantas cosas. O sea, es coser nuevamente delantales de hojas de higuera, porque la otra religión es ser cubierto por la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. Aquí nos dice, ¿verdad?, que Dios mismo fue el que le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué cosa tan preciosa, porque aquí vemos el primer cuadro de la redención en la Biblia. Aquí vemos la primer figura de lo que miles de años más adelante el Cordero de Dios iba a hacer por nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra que los vistió con túnicas de pieles, ¿de qué? De animales, posiblemente que eran corderos, ¿verdad? Así que Dios tuvo que sacrificar la vida de estos corderitos para poder cubrir la desnudez del hombre y de su mujer. Fue Dios mismo el que hizo el sacrificio, y es casi seguro, ¿verdad?, que lo hizo enfrente de Adán y su mujer. Es casi seguro, ¿verdad?, que ellos presenciaron todo el sacrificio que Dios hizo, ¿verdad?, para poder quitar las pieles. Y fíjese, como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, así como cuando el pueblo de Israel iba al tabernáculo de reunión, ¿verdad?, iba con el sacerdote, llevaba su corderito cargado, un corderito vivo, seleccionado, ¿verdad?, de un año, con ciertas características que no tuviese defecto, y llegaba con el sacerdote y se lo ofrecía, y entonces el sacerdote amarraba, colocaba al corderito en esa parrilla, ¿verdad?, que era el altar del sacrificio. Y antes de hacer el sacrificio, el sacerdote les decía a los que llegaban ahí, ¿verdad?, a los congregantes, los que iban a ofrecer el sacrificio, les decía: ¿estás consciente que este animalito va a perder la vida y va a tener que derramar su sangre para expiar tu corazón, para expiar el pecado de tu corazón? Entonces ellos le ponían la mano al corderito en la cabeza, ¿verdad?, como una transferencia de pecado, como una transferencia de maldad. Y después el sacerdote le enterraba el cuchillo, ¿verdad?, al animalito, y el animalito moría ahí a los ojos de ellos. Creo que más o menos algo así fue lo que Dios hizo frente a los ojos de Adán y su mujer. Ellos pudieron verlo, ¿verdad? Y creo que tal vez Adán, al verlo, le dijo a su mujer: ¿sabes qué, Eva? Ahora me estoy dando cuenta que para que Dios pudiera vestirnos, tuvo que sacrificar a estos animalitos y tuvo que derramar esa sangre. Y ese fue el precio de las vestiduras de Adán y Eva. Y nosotros perfectamente lo podemos relacionar, ¿verdad?, con el Hijo de Dios, que hace 2000 años vino a la tierra. Y cuando Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, lo vio que venía hacia él, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si tú y yo, mi amado hermano, hermana, antes que el Señor Jesús fuese
latigado, golpeado, humillado, ¿verdad? Nosotros hubiéramos ido con él y hubiéramos puesto nuestras manos sobre su cuerpo y hubiéramos dicho, este cordero va a morir en tu lugar, ¿verdad? Este hombre inocente va a pagar el precio de nuestra maldad y nuestro pecado. Y después fue sacrificado en la cruz. De esa misma manera, ¿verdad? Vemos como Adán y su mujer, que dice aquí el versículo 21, que el Señor los vistió con estas túnicas de pieles. Y luego vemos el versículo 20, que dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva. Y esto está interesante porque es la primera vez que se menciona. Nosotros le llamamos a Eva, todas las Evas, que la serpiente tentó a Eva. No, a la mujer. Si uno lee la Biblia se da cuenta que anterior a este versículo 20, a la mujer de Adán se le llama la mujer. No se le llama Eva. Aquí fue cuando Adán le puso el nombre. Le dijo, te vas a llamar Eva. ¿Y sabe qué significa Eva? Viviente. Viviente. Y era como una especie de celebración. Es como si Adán estuviese diciendo, te vas a llamar Eva, te vas a llamar viviente, porque eres la madre de todos los que van a vivir. ¿Sabe una cosa? Debido a esta expresión, viviente, ellos, Adán y su mujer, tenían sentencia de muerte de parte de Dios. Pero cuando Dios los viste, Dios les hace entender que Dios los había redimido. Déjale digo una cosa, usted y yo, bueno, si somos salvos, usted que me escucha, ¿verdad? Vamos a ver a Adán y a Eva en la eternidad. Ellos fueron salvos. Dice la Biblia, y Dios los vistió. ¿Sabe qué significa eso? Dios los redimió. Dios los salvó. Entonces, al igual que Adán y su mujer Eva, nosotros teníamos sentencia de muerte también. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos con destino el infierno, con destino la condenación eterna. Pero gracias a Dios que fuimos vestidos con la justicia de Cristo, nosotros ahora podemos decir que somos hijos del Dios viviente, ¿verdad? Nosotros podemos decir que esa sentencia de muerte que usted y yo teníamos ha sido removida por Dios. Ahora nosotros podemos vivir y andar en vida nueva. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha vestido con la justicia de Cristo, la que Él ganó en la cruz del Calvario. Ese cordero que fue muerto por nosotros, ahora nos viste con su justicia. Ahora nos redime con su sangre, ¿verdad? Y debido a esa sangre, nosotros ahora tenemos vestiduras de salvación. Tenemos vestiduras de redención, ¿verdad? Porque Dios fue bueno con nosotros. Y seguimos ahí leyendo el versículo que sigue, el 22. Y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero diga, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Wow, aquí vemos como, a mí se me figura, cuando lo estaba leyendo, ¿verdad? Lo estaba estudiando esto, es como si Dios
hubiera dicho, voy a ver un poco medio irreverente, ¿verdad? Como si Dios hubiera dicho, el hombre ahora es como una caricatura de nosotros, porque conoce el bien y el mal. No lo dijo así, ¿verdad? Lo dijo de una forma más correcta. ¿Por qué? Porque efectivamente el hombre ahora conocía el bien y el mal, ¿verdad? Así como Dios, pero en condiciones y en diferencias abismales. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en justicia y en santidad. Por tanto, Él tiene la capacidad para poder mirar el mal sin ser afectado por el mal, porque Él es incorruptible. Dios no se puede corromper por el mal. El hombre sí se puede corromper por el mal, ¿verdad? Dios puede observar el mal desde afuera, y es por eso que nosotros entendemos este principio tan importante, de que por eso Dios puede habitar la eternidad, porque Él es santo. El pecado y la maldad no pueden permanecer por sí mismo por la eternidad. Usted no puede poner a dos personas a vivir juntas, dos personas malvadas que estén juntas. No pueden soportar estar juntos. Se van a terminar autodestruyendo los dos, ¿verdad? Recuerde que el mal tiene dos enemigos, el bien y el propio mal. Por eso la gente malvada se autodestruye, ¿verdad? No podemos pensar que gente malvada pueda vivir por la eternidad, porque es autodestructora. Sin embargo, Dios sí puede permanecer. El bien solamente tiene un enemigo, el mal, pero sí puede cohabitar con el bien y con la perfección de la santidad por la eternidad, ¿verdad? Es por eso que Dios hizo esa expresión que es un poco compleja, ¿verdad? Que dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y efectivamente, la verdad es que sí, el hombre conocía el bien y el mal a esas alturas en el que Dios dijo estas palabras. Pero porque, bueno, al principio, como todos sabemos, ¿verdad? El hombre y su mujer conocieron el bien y el mal. Perdón, conocieron el bien. Vivían en el estado más maravillosamente de perfección. Ellos vivían en santidad, vivían en pureza, al grado de poder andar desnudos y no sentir ninguna afectación. Es como lo hemos comparado de alguna forma media grotesca, ¿verdad? Los animalitos, por ejemplo, ellos no tienen conciencia de esto, ellos pueden andar como andan y no tienen ningún problema. Andan con esa transparencia, por así decirlo, que no les afecta. Exactamente el hombre así andaba al principio. Pero ya que el hombre pecó, ¿verdad? Empezó a vivir contaminado con el mal. El hombre no puede vivir en ambos mundos. No puede vivir en el bien, en perfección, y al mismo tiempo andar en el mal. No puede, ¿verdad? O vive en el bien o vive en el mal. No tiene la capacidad de Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, y a Él el mal no lo afecta. A nosotros sí nos afecta el mal. Nosotros, por eso tenemos que cuidarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. No te des permisitos. ¿Por qué? Porque somos afectados por el mal. No podemos tener interacción con el mal o con gente que hace mal o con personas que sabemos que no nos convienen, ¿verdad? Claro, digo, si una persona tiene que, por su trabajo, tener contacto, ¿verdad? Lo puede hacer. Sin embargo, de ahí mismo también tiene que tener un cuidado, ¿verdad? Para que no sea afectado por ese
por eso, esa maldad, ¿verdad? Varias partes de la Biblia nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, seremos afectados si escuchamos personas o si platicamos con personas, si convivimos con personas que sabemos que no nos conviene, ¿verdad? Es por eso que Dios ahí usó esa expresión, pero también dijo algo adicional bien interesante. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿verdad? Esto está interesante, el hecho de que Dios le restringiera el acceso al árbol de la vida es porque Dios de alguna manera fue misericordioso con el hombre. Porque el hombre, fíjese, ya había caído, ya tenía un estado o una naturaleza pecaminosa en su ser. Y si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir eternamente en ese estado de maldad. O sea, el hombre verdaderamente iba a permanecer en condenación, ¿verdad? En un estado pecaminoso. Y ahí no hubiera sido posible efectuar la si hubiera comido del árbol de la vida en ese estado caído y pecaminoso, a mí se me figura que se hubiese convertido como en un monstruo que hubiera vivido por la eternidad, separado eternamente de Dios. Es por eso que Dios le restringió el acceso, ¿verdad? Como un acto de misericordia para que el hombre pudiera experimentar la redención de sus pecados a través de la obra redentora del Hijo de Dios. Dios ya tenía un plan para eso, ¿verdad? Dios se había anticipado al hombre y ya tenía un plan de redención para el hombre. Es por eso que dijo temporalmente ahorita no lo vas a comer, ¿verdad? Y nos vamos, dice el versículo 23, y lo sacó, se me hace así muy triste esta palabra, ¿no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, perdón. Dice que gacho, ¿no? Los echó, los desalojó, ¿verdad? Y esto nos enseña, mis amados, que el pecado trae consecuencias, ¿no? Siempre va a traer consecuencias y siempre va a traer pérdidas. Aun cuando la persona experimente la gracia y la misericordia de Dios, siempre el pecado va a traer pérdidas. En este caso, el hombre y su mujer fueron desalojados, fueron echados, ¿verdad? Usando esa palabra que usa la Biblia, del lugar a donde Dios los había puesto, el lugar de privilegio que tenían, ¿verdad? Una persona que tiene bendiciones de Dios, si no las cuida como las debe cuidar, puede perder esa bendición de Dios. Puede ser desalojado de eso, ¿verdad? Aunque después sea perdonado por Dios. Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen, Dios no puede. Muy bien, continuamos. Fallas técnicas con el internet, pero continuamos. Muy bien, estamos en el versículo 24 de Génesis 3.
Repito, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando dice aquí, echó pues fuera al hombre, a mí se me figura, una vez platicaba con una persona, ¿no?, que me decía, no, es que Dios, final de cuentas, se va a arrepentir y todo, va a salvar a todos los hombres, ¿verdad? Todos van a ser salvos. Y yo decía, no creo, porque Dios no miente. Y Dios no es como los hombres, ¿verdad?, que cambia de idea. Dios es perfecto y Dios les había dicho al hombre y a su mujer que iban a tener consecuencias, ¿verdad? Y esta es la consecuencia, el que el hombre saliera de ahí corrido, ¿verdad? Qué feo, pero así es. Y al grado que dice que puso a custodiar el camino de acceso al árbol de la vida a dos querubines, dice, bueno, puso al oriente de Edén querubines, no dijo cuántos, ¿verdad? Y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos ver que Dios pone a estos seres angelicales llamados querubines. Los querubines estaban asociados con la gloria, con la presencia y con la santidad de Dios, ¿verdad? Para el acceso al lugar santísimo, Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad?, que hicieran una cortina con figuras de querubines. Eso está en Éxodo 26:31. El velo, que era lino fino, precioso, ¿verdad?, tenía figuras de querubines. Y el mismo propiciatorio, que era el arca del pacto, en la parte de arriba, tenía dos querubines con las alas extendidas, como en forma de adoración, encontrados. Éxodo 25:22, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios pone a estos seres angelicales literalmente en el mundo espiritual, pero también haciendo inaccesible el camino al árbol de la vida, lo estaba custodiando, ¿verdad? Y podemos ver que Dios temporalmente, por así decirlo, clausuró el acceso al árbol de la vida. Pero le damos gracias a Dios que aquí dice algo muy interesante, que dice que puso al oriente del huerto. ¿Qué significa? Que el acceso al huerto, el acceso al huerto del Edén estaba por la parte oriente, hacia el oriente. ¿Y sabe qué significa el oriente? El oriente tiene significado como el lugar de las operaciones de Dios, el Padre. Pero también es el lugar donde viene la misericordia del cielo y la gracia al hombre pecador. Hay muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad?, que nos hablan de por ejemplo, Génesis 2:8, un poquito más antes, dice Génesis, lo leo, 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. El huerto estaba plantado al oriente, o sea, provenía del cielo. Era algo que Dios había planeado, ¿verdad? Todo lo que Dios ha planeado viene del oriente. Para el hombre, para redención del hombre. Dice, puso allí al hombre que había formado, ¿verdad? En Génesis 4:16 también habla de Caín. Dice, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. O sea, estaba en el camino, le quedaba el camino, ¿verdad? Hasta Caín
podía tener acceso, si él quería, a las cosas de Dios, a la gracia de Dios, a las operaciones de Dios. En Mateo capítulo 2, versículo 2, nos habla de los magos de Oriente, o los sabios de Oriente, ¿verdad? Cuando llegaron ahí a buscar al niño Jesús, dice Mateo 2:2, lo leo, dice, bueno, el 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde vinieron? Del oriente, diciendo: ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido, perdón? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Entonces vemos que todo lo que viene del cielo para el hombre pecador y para el hombre que ya es redimido, todo viene del oriente, que representa el lugar de las operaciones de Dios, ¿verdad? Y hace 2000 años vino a esta tierra el Hijo de Dios. Dios canceló temporalmente, clausuró temporalmente el acceso al árbol de la vida al hombre caído. Pero cuando viene el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino, yo soy el nuevo camino, yo soy la verdad que los va a llevar a la vida. Él es el nuevo árbol de la vida. De hecho, Él es el árbol eterno de la vida. Y nos ha abierto el camino para llegar a Dios. El oriente, ¿verdad? Cuando Él vino del oriente, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos darle gracias a Dios porque hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Él es el árbol de la vida para nosotros. Él es el que nos sustenta de vida. Y Él vino a ofrecer su sangre. Él es el Cordero también. Él es el Cordero de Dios. ¿Cómo estas figuras están escondidas en la Biblia desde el Génesis? ¿Verdad? Para que nosotros podamos darnos cuenta cómo Dios tiene ese plan de redención desde el principio de los tiempos. Muy bien, pues vamos a leer y ya lo comentamos poquito y lo dejamos un poquito para la próxima semana. Capítulo 4, lo leo, ¿verdad? Y pues lo que podamos alcanzar a comentar. 4 del 1 al 5 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí nos relata la Biblia cómo Adán, dice la Biblia, que conoció, y esta palabra conocer significa tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Y debido a esa relación sexual, Eva quedó embarazada de Caín. Y dice la Biblia que ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí vemos cómo Eva tenía ese entendimiento, en parte, ¿verdad?, de el varón que Dios había prometido que vendría a través de la simiente de Eva.
de ella misma. Y cuando aquí Eva está diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, uno de los nombres de Caín es adquirido por Jehová. Y otro de los nombres es, que significa Caín, es aquí está, o lo tengo, algo así como que ya me llegó, pues, ¿quién? El varón por el cual Jehová va a traer salvación. Pero pues Eva estaba un poquito equivocada, ¿verdad? No era precisamente el portador de la simiente de la mujer. Más bien Caín misteriosamente era el portador, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta la genética? Y esto es algo tan tremendo, ¿verdad? Que tenemos que analizarlo. El hecho de cómo la gente le hereda sus genes a sus hijos, ¿verdad? Y las iniquidades también son traspasadas a los hijos. Y Eva no sabía, pero la genética pecaminosa se le traspasó a este hombrecito, a Caín, ¿verdad? Y dice ahí que después dio a luz a su hermano Abel. Y aquí es interesante ver los oficios de los dos. ¿Por qué? Porque dice que Abel tuvo la inclinación, es como decir, uno fue doctor y otro fue ingeniero. Cada quien escogió su carrera. Bueno, Abel escogió o decidió ser pastor de ovejas, y Caín, por voluntad propia, decidió ser labrador de tierra. Y luego dice ahí que pasando el tiempo, o sea, pasando la vida, transcurriendo la vida, estos jóvenes, cada uno trajo del fruto de su trabajo o del oficio que había escogido cada uno de ellos. Nomás hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque el oficio de Caín, dice en la Biblia, que era labrador de tierra. Ahora, era campesino, pues, era agricultor. Y aquí la tierra, el fruto de la tierra más bien, incluyendo a las hojas de higuera que se pusieron sus padres para cubrir su desnudez, ¿verdad? Representa el fruto del esfuerzo del hombre. Y en este caso, el que Caín haya traído las cosas que le había dado la tierra, representa el ofrecerle a Dios lo que a mí se me ocurra, lo que a mí me agrada, pero no lo que le agrada a Dios. Hay gente que le ofrece a Dios lo que se le da la gana. O sea, Dios le dice una cosa y él dice, no, yo le voy a dar esto. Y si quiere, ¿verdad? Entonces, lo que aquí, no es que le haya traído manzanas podridas o cosas que no servían, ¿verdad? No. Es el simbolismo. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia con el oficio de Abel. Abel fue un hombre que se dedicó al campo, ¿verdad? A criar animales. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque sus padres, Adán y Eva, le habían enseñado a sus dos hijos, los habían discipulado. Ellos conocieron a Dios cara a cara. Ellos vieron a Dios cuando sacrificó los animales y ellos les enseñaron a sus hijos el camino de la redención. Ellos presenciaron el discipulado de sus padres y les dijeron, hijos, estos vestidos que traemos, Dios no los hizo sacrificando animales. Entonces ahí el Abel, ¿verdad?, inclinó su corazón y dijo, yo quiero tener animales para ofrecérselos a Dios, para regresarle a Dios en adoración
Eso que Él hizo para que nosotros pudiéramos ser redimidos, ¿verdad? Por eso dice en la palabra de Dios que cada uno trajo las ofrendas, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. He ahí la diferencia, ¿verdad? Porque una ofrenda le agradó a Dios y porque una ofrenda no le agradó a Dios. La pregunta es, mis amados, ya para terminar, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Les digo una cosa, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, siendo honestos, pero nosotros necesitamos absolutamente todo de la mano de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos aquí en este planeta para agradar el corazón de Dios, porque Él es el que ha redimido nuestra salvación. Él es el que nos ha comprado con su sangre. Entonces, el resto de nuestros días en la tierra, si ya lo conocimos, tenemos que hacer como Abel, hacer aquellas cosas que sabemos que van a honrar y van a agradar su nombre. No es hacer y darle lo que se me ocurra o lo que yo piense que está bien, no. Dios es como es. Y este libro nos enseña cómo podemos honrar y agradar a aquel Dios excelente que nos trajo redención y vida a nosotros. Gracias le damos a Dios por esto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos recuerda, Señor, la determinación que debemos tomar nosotros como hijos tuyos. Gracias por el ejemplo que nos pusiste, Señor, cuando redimiste a ese hombre y a esa mujer que habían pecado delante de ti. Y tú los vestiste, Señor, con vestidos de justicia y de salvación, así como lo hiciste con nosotros, al ponernos las vestiduras de justicia de Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios. Queremos ser como Abel, Señor, que nos dedicamos nuestro tiempo de vida en ocuparnos en todas aquellas cosas que a ti te honran y te agradan, porque queremos hacerte ofrendas y sacrificios que te honren y te agraden, Señor. Gracias te damos por tu palabra y gracias por cada hermano o hermana que estuvo presente en esta reunión. Bendícelos y al que tenga necesidad de sanidad, seguimos orando, Padre, para que tú traigas sanidad, para que traigas provisión, para que tú nos sigas guardando, Señor, en medio de este tiempo en el que vivimos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el viernes 6 de la mañana y varones 7 de la noche en este lugar. Dios lo bendiga, cuídese.